¿Qué tal? Tengan buenas tardes. Bueno, otra vez bienvenidos acá al Colegio de Arquitectos y hoy para iniciar un curso que, bueno, que a pesar de que tal vez no sea tan extendido en el tiempo, llevamos bastante tiempo a través de la Comisión de Capacitación en la organización, en la definición de los temas y trabajando aquí con el ingeniero Rubén Muñoz, que tan dispuestamente se sumó a este proyecto y pudo diseñar junto con la Comisión de Capacitación un temario que pensamos que podría ser importante e interesante para la actualización profesional de todos nuestros colegas. La verdad que hemos tenido no solamente una excelente convocatoria, sino además hemos recibido la inquietud de muchos colegas, de muchos estudiantes avanzados de la carrera de arquitectura y también gustosamente la aceptación y la receptividad de muchos docentes de la Facultad de Arquitectura, con lo cual eso también nos permite generar una buena sinergia entre el Colegio de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura. Esperamos que este curso sea uno más de los aportes que le hacemos desde la institución y que esto nos permita seguir afianzando y profundizando algunas temáticas que requieren cierta revisión periódicamente, que sepan y que lo puedan aprovechar y puedan integrarlo esto a los conocimientos que ustedes ya traen y que resulte de aplicación y que les permita desempeñarse con mayor solvencia profesional en el ámbito de sus tareas, de su labor cotidiana. Así que a ustedes todos muchas gracias y muchas gracias a Rubén por haberse prestado a esta capacitación y que bueno, esto también sea el comienzo de otras futuras que podamos diseñar en conjunto, Rubén. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Indudablemente la importancia del tema salta a la vista por la presencia de todos ustedes. Es un pequeño bache que está dentro del plan de estudio de la carrera, de la currícula, pero es una especialidad de la ingeniería en realidad lo que vamos a ver. Pero como construcciones y suelo no puede estar separado, todos ustedes cuando empiezan una obra, lo primero que se encuentra con el problema de los suelos. Se verá cómo se cubre ese bache o seguiremos dando charlas o cursos de especialización. Pero, le reitero, es bastante complejo el tema de suelo, no es que uno en una charla o en 4 charlas lo puede cubrir. Es una especialidad de la ingeniería y hay ingenieros dedicados nada más que a eso toda su vida. El tema, en general, que es excavaciones y submuraciones, no lo vamos a ver a partir de hoy, sino que lo reservamos para las 2 últimas clases, porque antes, para entender bien el tema, por qué las submuraciones, qué pasa con las excavaciones, conociendo además el contenido de la carrera de arquitectura, es necesario que conozcamos un poquito las características del suelo, las propiedades, cómo se comporta, entender un estudio de suelos. Hoy le repartieron unas fotocopias que precisamente es un estudio de suelos, y hoy, si nos da el tiempo, vamos a tratar de que podamos leer ese estudio de suelo y entender toda la información que hay ahí. Toda esa información después nos va a servir para analizar el tema de la submuración. Toda la información que está en el estudio de suelo nos va a servir para el tema submuraciones, que si voy a tratar, es decir, no hay demostraciones matemáticas, sí pueden aparecer fórmulas, porque las fórmulas nos están diciendo cosas, conceptos muy importantes que las tenemos que entender, pero no cómo se llega a eso, ¿no? Sino simplemente, ¡pum!, aparece la fórmula y empezamos a analizar cada uno de los términos para entenderla, porque por ahí se suprime una cosa, ¿qué pasa si suprimimos esto, si anulamos esto, etcétera, etcétera? O sea que demostraciones matemáticas no. Bueno, el tema es este y vamos a empezar, voy a probar primero con esto. Bueno, la disciplina que estudia todo el tema referido a las propiedades y al comportamiento de suelos, en general se llama mecánica de suelos. También se utiliza ahora un término un poquito más moderno que es geotecnia. Pero mecánica de suelos, que arrancó el padre de mecánica de suelos fue el ingeniero Carter Sagi. Carter Sagi, que nació en Europa, en Praga, y falleció en Boston, ¿sí?, a mediados del 1900. ¿Por qué
nace en Europa y termina en Estados Unidos, porque la mitad de su carrera lo contrata el MIT, el mítico MIT en Massachusetts, para que sea profesor y consultor. Y bueno, ahí realiza prácticamente todos sus estudios con un buen equipo de profesionales y colegas, y él estando a la cabeza. Lo que hace Terzaghi más o menos en 1930, 1940, es resumir los conceptos y las teorías que estaban muy dispersas, de mecánica del suelo y de mecánica del sólido, y las reúne y a su vez las desarrolla, las potencia, y que permite que de ahí surjan nuevos investigadores. Lo más importante de este señor Terzaghi es que incorpora la teoría del sólido, la teoría de resistencia de materiales, la traspasa al suelo. Es un material, entre comillas, que no es ni homogéneo, ni elástico, ni isótropo. Entonces, bueno, ¿cómo cubrir esa brecha? Y se las ingenió bastante bien. Pero, ya les digo, muchas cosas las trajo de científicos del 1600, 1700, y anteriores a él, que ya habían desarrollado teorías, y él tuvo la certeza de aplicarlas a la mecánica de suelos, que también se llama geotecnia. ¿Qué nos interesa de la interacción suelo-construcciones? Y acá está el tema para qué nos juntamos. Hay dos aspectos importantes de esta interacción. La primera es la que ya todos dominamos, porque ya en la facultad dimos los pasos necesarios y que se maneja con más claridad, que el suelo es el soporte de las cargas que recibe la construcción. La primera función del suelo es soportar todas las cargas que le mandamos a través de la fundación, el sistema que sea, y la tiene que soportar, es decir, no tiene que fallar o romperse, y tampoco tiene que tener deformaciones muy grandes, es decir, asentamientos. Cuando hablamos de deformaciones del suelo son asentamientos, descensos, que se pueden producir. Entonces tiene que cumplir como soporte de carga esa doble función: ser resistente para que no falle, y tampoco tener deformaciones o asentamientos muy grandes, porque eso trae consecuencias en el resto de la construcción. Ese aspecto está bastante bien manejado o estudiado en la carrera de arquitectura. La otra interacción importante es el empuje que ejerce el suelo sobre los muros de contención. Cuando nosotros cortamos un suelo para hacer una cochera, un sótano, cualquier espacio que nos genere cortar el suelo, cualquier subsuelo, ¿qué necesitamos? Poner un muro para contener el suelo. Entonces ya cuando decimos ponemos un muro para que lo contenga, para que no se desmorone, quiere decir que el suelo ejerce un empuje horizontal sobre las pantallas que lo contienen. Hay un empuje horizontal. El suelo ya pasa de ser un actor pasivo acá soportando las cargas a un actor activo, empujando esa pantalla para que lo contenga. Entonces se transforma ese empuje en un estado de cargas. Un estado de carga que lo debemos evaluar, debemos decir, bueno, el estado de carga que genera este suelo en esta pantalla es tal, para poder dimensionar la pantalla. O si no ponemos, a veces en una excavación a cielo abierto, a veces las excavaciones exceden la construcción, le damos una revancha para poder trabajar perimetralmente, saber qué taludo, cómo nos tenemos que manejar para que ese suelo, que no lo vamos a contener, pero que sí tiene la calidad suficiente para mantenerse en pie, qué ángulo, qué talud le tenemos que dar, y de qué lo tenemos que proteger. Pero fundamentalmente hay que tener en cuenta que cuando nosotros cortamos un suelo, tenemos que poner una pantalla, porque con el transcurso del tiempo, a lo mejor con el corto tiempo, 1 mes, 2 meses, 6 meses, no pasa nada. Pero con el tiempo, el clima, otras cargas que pueden aparecer en el suelo, en el mismo suelo, en la parte superior, ejercen un empuje.
y hay que controlarlo, si no están los problemas. Ni hablar de las etapas constructivas, cuando empezamos la excavación, su muración, etcétera, etcétera, que ahí viene todo lo que tenemos que entender sobre el empuje que hace el suelo, ¿no? Que son dos tipos de empujes, pero hay uno activo y otro pasivo. Nosotros vamos a analizar a fondo el empuje activo. Entonces estos son los dos temitas que vamos a desarrollar, Vamos a entrar un poquito cómo trabaja el suelo para recibir las cargas, un tema, y otro tema, el empuje que ejerce el suelo, que es el tema de sus muraciones y excavaciones. Es decir, yo me tomé 2 clases para hacer como una especie de introducción al tema. Bueno, la definición, acá Terzaghi, que da una definición que es muy general, es más que nada una descripción, porque el suelo es muy difícil de... Hay 1000 definiciones de suelo, es la que a uno se les ocurra. Pero Terzaghi, desde el punto de vista de ingeniería y de la construcción, dice que es muy simple. Habla de la corteza terrestre, que son clasificados en suelos y rocas. Suelo es todo agregado natural de partículas minerales separables por medio mecánico de poca intensidad. Con la presión de la mano o con muy poco esfuerzo uno separa las partículas. El otro tema, el otro elemento, es la roca o la piedra. Las partículas minerales están muy unidas entre sí en forma permanente, que no se las puede separar en forma manual. Necesita una gran energía. También vamos a hacer un poquito de tiempo para hablar algo de piedra, sobre excavaciones en piedra y demás. Pero la definición es muy simple, muy descriptiva, pero de tan simple que es, que necesitamos empezar a clasificarlo. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a agruparlo según ciertas características, es decir, y grupos que después entre sí se conectan. La primer gran clasificación que hacemos es de acuerdo a la composición química, digamos, suelos orgánicos e inorgánicos. Bueno, está muy simple, siempre hacemos una excavación, tenemos en el perfil aparece un manto de tierra vegetal, tierra negra, que nos sirve como elemento de fundación para apoyarnos, que está compuesto por restos de materia vegetal, es decir, todo material orgánico, muy esponjoso, puede haber hasta animales, bacterias, etcétera, etcétera, pero que por ser tan esponjoso y por no ser sus partículas resistentes, sino que uno las desmenuza o las rompe fácilmente, no es apto para fundar, es muy deformable, muy esponjoso, entonces lo evitamos. Normalmente debajo de ese manto de tierra orgánica aparecen los inorgánicos, todo suelo compuesto por partículas minerales, de distintas calidades, no nos interesa, Es más para los geólogos el tema de ver la composición de los suelos, Pero acá vemos una franja de suelo, de color ya marrón claro, empieza a aparecer el suelo del color del suelo típico, que es marrón, de más oscuro a más clarito. Y acá, en los suelos de Mar del Plata, cuando nos vamos aproximando a la costa, aparece el manto de piedra. Fíjense que en esta foto vemos manto de piedra, el material inorgánico y el material orgánico. Este es apto para fundar. Acá aparecen la piedra, distintos bochas de piedra, pero separadas, no es nada confiable, fíjense este manto, porque está separada por arcilla o tierra tosca, y después viene otro manto de piedra, etcétera, etcétera. La roca tiene esas particularidades. Entonces, bueno, este es muy simple, orgánico e inorgánico, todo lo vimos cuando hacemos una mínima excavación, en la primera excavación que hacemos, y las bases fundarlas, pasar el suelo orgánico, y es muy sensible, ir a tierra firme, suelos orgánicos, inorgánicos, que no se descomponen, son prácticamente inalterables en el tiempo. De acuerdo a su desempeño, digamos, estructural, tenemos, esto sí, esta definición es importante, suelos cohesivos y no cohesivos o friccionales. Estas son las arenas, y estos son los suelos. Los cohesivos son aquellos que
tiene la particularidad que las distintas partículas tienen una cierta ligazón entre sí. No llega a ser una roca, pero tiene una cierta ligazón, una cierta fuerza que las vincula entre sí y permite que si nosotros hacemos un corte casi vertical, el suelo se mantenga en su posición, es decir, admite un corte, por la cohesión, por la unión que hay entre las distintas partículas. Suelo típico cohesivo. Fíjense, cuando llevamos al tierra natural hay que hacerme un talud y ir alejándose porque esto es desmoronable. En cambio, el suelo cohesivo mantiene su posición más o menos vertical. Son suelos donde las partículas, repito, tienen una cierta capacidad de adherirse entre sí, además de otra propiedad que vamos a ver que tienen las arenas. Entonces nos permite esto, hacer cortes prácticamente verticales. Lo opuesto, no cohesivos o friccionales, que trabajan puramente por fricción, la arena. Si nosotros queremos hacer una basecita sobre la arena, fíjense, se produce un desmoronamiento porque no hay cohesión entre las partículas. La arena, las partículas no están vinculadas una con otra, están separadas totalmente. La única unión que puede haber es cuando tiene cierto grado de humedad. Nada más, cuando están más secas son más separables, cuando tienen cierta humedad, cierto grado de humedad no saturado, tienen una cierta adherencia, pero no se la tiene en cuenta, son netamente friccionales. Entonces tenemos que tener en cuenta, si vamos a hacer una excavación acá, que la arena va a buscar formar su talud natural, este ángulo que más o menos está entre 35 y 40 grados. Entonces está muy clarito en la diferencia entre suelos cohesivos y no cohesivos. En el Mar del Plata tenemos los dos. Después podemos seguir avanzando. Una tercera clasificación es por su textura o el tamaño de las partículas. Hay 3 o 4 clasificaciones, yo adopté la del MIT, que siguiendo la línea de Terzaghi, pero bueno, en el mismo libro de Terzaghi, después se lo muestro, lo traje para mostrarlo. El libro de Terzaghi establece las otras clasificaciones. Son los mismos 4 tipos de suelos, en función del tamaño. La más pequeña, el tamaño más pequeño son las arcillas, y ya estamos hablando de micrones, se parece al cemento esto, micrones, partículas invisibles a la vista, invisible totalmente, uno lo reconoce por el tacto. Estamos hablando de micrones. Se las caracteriza por la letra C, en los estudios de suelo aparece la C de clay, que es el nombre en inglés, la denominación en inglés de arcilla es clay. Entonces la C va a identificar las arcillas, que son los suelos que tienen las partículas más finitas, más pequeñas, muy ávidas de agua y que cuando se ponen en contacto con agua se tornan sumamente plásticas. Entonces son malísimas para fundar, si estamos en presencia de agua. Se forman muy plásticas y a su vez son totalmente impermeables. Aumentando un poquito el tamaño, hasta 0,06 de milímetro, están los limos. M, la letra M, mos, limo, en inglés, poquitito, son los granos un poquito más gruesos. Estos dos entran en la otra categoría como los suelos no orgánicos y lo que le mostré, cuando nosotros hacemos una excavación, después del suelo orgánico, la tierra negra, aparece la tierra marrón clara, se va aclarando cada vez más, y llegamos a suelos que son limos o limos mezclados con arcilla. El Mar del Plata es todo esto, limos mezclados con arcillas, que son los suelos que tenemos en el Mar del Plata. Lo que recién le mostré como inorgánicos. Limos, la gran mayoría de los suelos marplatenses son limos, mezclados con algunas arcillas. Bueno, después, ya cuando los granos son más grandes, de 2 milímetros, las arenas, sand, y más grandes de las arenas, las gravas, que uno nunca va a fundar sobre gravas, ¿no? Sobre la arena sí, pero ya las gravas son piedras grandes que no se usan como material para apoyar las construcciones. Pero bueno, había que hacer una clasificación, y esta clasificación es universal. Es universal y es la más común
para identificar los suelos. Nunca aparecen horizontes o franjas con suelos puros, es decir, nosotros hacemos una excavación y decimos esto es limo puro, o arcilla pura, o arena pura. Siempre aparecen mezclados en mayor o menor cantidad. Entonces aparecen los estudios de suelo que dicen es un suelo arcillo limoso o limo arcilloso, es decir, primer nombre el que más porcentaje de granos tiene, el limo arcilloso, arenas limosas o limos con arenas. Entonces se mezclan estas CM, MS, vamos a ver en los estudios de suelo que ahí tenemos ustedes, y no aparece, es raro que aparezca en forma pura uno de estos suelos. No existe. Además el suelo es tan heterogéneo, es tan arbitrario que, bueno, es una clasificación que se hace, pero yo digo, en estado puro, bueno, las arcillas sí aparecen en estado puro, pero en algunas situaciones, más bien bastante profundas. En el Mar del Plata tenemos limos mezcladitos con arcilla o limos mezclados con arenas, no hablando de arena pura que es el tema de la playa, limos, recuérdense. Estos dos, bueno, los cuatro entran en el grupo de suelos no orgánicos, por supuesto. Estos dos entran en el grupo de suelos cohesivos, limos y arcilla. Tiene una gran fuerza, una unión bastante grande entre las partículas. En las arcillas, sobre todo cuando se secan, luego de estar mojadas, tiene una gran cohesión. Los limos tienen una buena cohesión, es una buena unión. Y estos dos son los que trabajan por fricción, no cohesivos o friccionales, arenas y gravas. Entonces se intercambian, estos entran en la otra categoría, y a su vez los cuatro son inorgánicos. Son los cuatro donde uno puede llegar a fundar edificios. La clasificación, es decir, la separación por tamaños de partículas, se hace igual que cuando hacemos la granulometría en el hormigón a través de tamices. Yo acá pongo tamices extremadamente grandes, pero se usan los de 200, el tamiz número 200 para abajo. Y las arcillas ya no pasan, es decir, tan finita que pasa el último tamiz y es necesario hacer un tratamiento con agua y después dejarla que sedimente para después poder establecer el tamaño. Es el mismo tratamiento que se hace cuando uno quiere sacar la finura del cemento. Pero bueno, gravas, arenas y limos se usan los tamices, los más chiquititos, de abertura más chiquita, esto para una piedra grande. Pero bueno, le mostraba los tamices, que es también un trabajo laboratorio. Bueno, también tendría que decirles que el suelo, una porción de suelo, un volumen de suelo está compuesto por 3 fases. La fase, digamos, resistente, que son las partículas sólidas, que le dan la resistencia al suelo, bastante aire, gas, la fase gaseosa bastante aire, son bastante porosos los suelos. Se mide la porosidad de los suelos, pero son ensayos que por ahora no nos interesa, el que tiene interés lo puede leer. Tiene una gran porosidad, es decir, muchos vacíos entre las partículas. Por supuesto que cuando la partícula es más fina se reduce el porcentaje de vacíos, porque ocupan mayor cantidad de vacíos. Entonces tienen la parte sólida, que es la parte resistente, el esqueleto, la estructura que soporta las cargas, la parte gaseosa, aire o cualquier otro gas, combustible, pero normalmente aire, que es lo que le da la porosidad, lo que le da la posibilidad de asentarse. Cuando uno achica los vacíos es porque se va asentando, se va achicando los vacíos, no se achican las partículas, sino que un asentamiento es producto de que se van achicando los vacíos, y el suelo va ocupando los vacíos que tiene, los va restringiendo. Y la tercera fase, que también está presente casi permanentemente, es el agua. También hay agua en los suelos. Las partes, por supuesto, las superficiales tienen casi cero de agua, pero tienen siempre un porcentaje de humedad, los suelos que están los más superficiales, y después tienen mayor cantidad de agua a medida que vamos bajando en profundidad, porque evidentemente el agua no se puede, le cuesta evaporarse. Y bueno, después está cuando encontramos la napa freática, ya el suelo está saturado, todos los vacíos
están ocupados por agua, líquido. El suelo saturado, está lleno de líquido. Ahí encontramos la napa, otro tema. Entonces, el porcentaje ese de porosidad también que permite que el agua circule a través del suelo. Circula a través del suelo, que es otro tema que analiza la mecánica del suelo, cómo circula el agua a través de los distintos tipos de suelos. La parte hidrológica, que también se mezcla con otra parte de la ingeniería hidráulica. Ahí se superponen o se mezclan el mismo tema, cómo circula el agua dentro de la masa de suelo. El suelo es poroso, el agua busca de un lugar de mayor presión a menor presión a circular. Y circula el agua, ninguna duda. O a veces queda aprisionada entre dos capas muy impermeables, que son las arcillas. Las arcillas son las que frenan fundamentalmente el pasaje del agua. Frenan el pasaje del agua. Bueno, esta clasificación de suelo, que es bastante sencilla, bastante accesible, es de uso internacional. Es de uso internacional. A ver qué sigue. Bueno, vamos a hablar un poquitito ahora, ya entendiendo más o menos los tipos de suelo que hay. Mar del Plata tiene los 4 tipos de suelos. En general el suelo marplatense es muy, muy bueno. No necesitamos recurrir a sistemas de fundaciones de tipo profunda como pilotes, porque el suelo cohesivo de buena resistencia está a poca profundidad. Y también, bueno, también tenemos zonas de arena en la plena playa y tenemos también roca, pero en general, sacando la arena y la roca que están cerquita de la playa, en la zona costera, el suelo de Mar del Plata es muy bueno, la envidia de muchas ciudades. Las propiedades físicas, hay varias propiedades, como porosidad, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros para encarar el tema que vimos de la interacción suelo-estructura, son estas 3. Está muy simple, el peso específico, como todo material, el peso sobre volumen. En realidad es el peso específico aparente, porque es el peso, nosotros tomamos un volumen de suelo, lo pesamos y dividimos el peso sobre ese volumen. Digo aparente porque está el aire ahí presente, ¿no? Es el volumen de material sólido más aire, entonces un peso específico aparente, el que realmente tiene el suelo. Si quisiéramos saber el peso específico real de las partículas que conforman el suelo, de la parte sólida, al volumen que contiene el suelo tenemos que restar el de los vacíos, el peso específico de las partículas. Pero no nos interesa, porque a nosotros nos interesa cómo está el suelo en el momento que vamos a apoyar un edificio o que vamos a ver el empuje que hace en el muro que vamos a construir. Entonces siempre trabajamos con un peso específico sin aclarar, que es aparente, porque es el peso de este volumen, pero este volumen es sólido más vacíos. Y por supuesto que es seco. Normalmente se seca la muestra, se le quita el agua con calor, no hay otra forma de hacerlo. Entonces no hay agua. Cuando estamos en zona de la napa, donde el suelo está saturado, y están las partículas y el agua, hay que agregarle, entonces sería el peso específico saturado, donde el volumen, el peso es más, porque los vacíos de ese mismo suelo está ocupado por agua, que es más pesado. Entonces aumenta el peso específico saturado. Peso específico seco o saturado. El rango anda en estos valores, es muy variable. En la mecánica, si el hormigón tiene sus variaciones y está relativamente controlado, el suelo, que es algo natural, que nadie hace nada, ya está ahí, es muy variable todo. Entonces depende de la cantidad de vacíos, de la porosidad, que sea más o menos pesado, el peso específico. Esto lo utilizamos para trabajar queremos saber el peso propio, y vamos a ver que también el peso específico interviene en los empujes y en todos los temas relacionados al suelo. Se usa muchísimo, este es un tema fundamental, saber el peso específico.
Entonces, este es muy simple, esto de laboratorio, un ensayo muy simple. Acá se complica un poco la cosa. Aparecen estas dos propiedades, la cohesión y el ángulo de fricción interna, son dos conceptos fundamentales de los suelos, y más si vamos a abordar el tema del empuje de suelos. La cohesión y la fricción. La cohesión, que es una expresión como si fuese una tensión, en toneladas metro cuadrado o kilos centímetros cuadrados. Para kilos centímetros cuadrados le ponemos la coma acá adelante. Los suelos andan en este rango y nos da una idea de los suelos cohesivos, lo que yo decía, la capacidad que tiene un suelo de mantener, así como una idea, la verticalidad cuando lo cortamos. Muy cohesivo cuando lo cortamos a plomo, menos cuando necesita una cierta inclinación para que no se desmorone. Ese sería un común concepto de la cohesión que tiene el suelo. Y ángulo de fricción interna es otra propiedad importantísima, que vamos a ver cómo se obtiene, y que anda entre los 10 grados y 35 grados. El ángulo de fricción interna para las arenas y las gravas es el ángulo que forma el talud natural. Cuando nosotros tiramos la arena, o hacemos un pozo y se nos inclina, es el ángulo de fricción, lo que se llama acá ángulo de fricción interna, que anda más o menos en 30 a 35 grados, la arena. En los suelos cohesivos es más difícil de determinar. Hay fricción en los suelos cohesivos, además de haber cohesión, hay fricción. Trabajan por cohesión y fricción, son más resistentes, más aguantadores. La arena solamente trabaja por la fricción que hay de sus partículas. Ahí se las aguanta para interactuar, ya sea recibiendo carga o empujando los suelos. Estos dos valores, lo que voy a tratar de explicar hoy, que surge de hacer ensayos de las probetas de suelo que se extraen de las obras. Y hay que recurrir a un laboratorio especializado. A ver. Vamos a tratar de entender este tema. El suelo, como material estructural, siempre trabaja confinado. Es distinto que el hormigón, el acero, la madera, que está en el aire, y solamente recibe esfuerzos lineales, o a lo sumo bidimensionales. Pero alrededor de él no hay nada, no hay esfuerzo. El suelo, pobrecito, siempre está, siempre estamos por debajo del nivel del suelo. Entonces aparece un estado triple, que se llama estado tridimensional o triaxial de tensiones. Aunque no haya cargas acá arriba, cero carga, aparece siempre una presión vertical que depende de la profundidad. Acá aparece el peso específico por la profundidad. Es la presión vertical que tiene el suelo. A medida que nos enterramos más presión. Esto lo podemos asimilar al agua. El agua es un material donde tiene fricción cero, cohesión cero. El agua no tiene fricción. Y la cohesión es de las moléculas entre sí, no es la cohesión entre partículas, no hay partículas. Entonces el agua tiene fricción cero. Pero si yo tomo un cubito de agua a una profundidad z, tengo la presión gamma por z. La altura del agua lo multiplico por 1 tonelada por metro cúbico y tengo la presión del agua. Acá depende del gamma S, que era 1,5, 1,6, 1,9, lo que sea. A su vez, debido a esta carga vertical, aparecen empujes horizontales. El suelo está confinado, entonces no puede expandirse libremente, sino que las partículas que están al lado, en el mismo plano, la sostienen, la contienen. Entonces aparece este estado sí o sí. En el agua, las horizontales son igual que las verticales, pero no hay fricción, Pero en el suelo, la relación entre las verticales y las horizontales es un coeficiente K sub 0. Este se llama el estado en reposo, y la tensión horizontal depende de la tensión vertical. Normalmente, es un ensayo que no se hace porque el suelo así en estado de reposo no nos interesa, pero esta tensión es entre 0,4 y 0,6 de la vertical. Depende de la fricción y de la cohesión del suelo que estamos estudiando.
Entonces, la tensión horizontal que se genera siempre debido a la presión vertical y debido a que está contenido anda entre 0,4 y 0,6. Es un valor que simplemente es demostrativo, es decir, siempre la horizontal es menor que la vertical. En el agua es 1. Acá, debido a la fricción y a la cohesión, es menos que 1. Son menores las presiones horizontales. Entonces, nosotros cuando vamos a hablar de suelo, tenemos que hablar del suelo en esta situación. Entonces tenemos que ensayar el suelo en esta condición, así con una presión vertical y presiones laterales, la probeta de suelo. No es como la del hormigón, que yo le pongo una foto